Vamos a comentar y analizar este suceso y a ensayar una respuesta. Antes de empezar, te invito a que mires este video que hice hace un mes explicando críticamente qué es la corrupción policial. Según las noticias, este hecho ocurrió en La Libertad. Vamos a saltarnos la parte periodística para ir de frente al análisis. Para mí, este sería el perfecto ejemplo de casi todo lo que está mal en el Perú. Para empezar, tenemos a dos individuos. El policía subalterno, que en teoría debería representar a una institución del Estado garante del orden, y el otro que es un sujeto civil subalterno posiblemente no alineado con las normas sociales. Este caso es interesante porque en él se puede ver la relación compleja entre la autoridad policial y la población civil. Como ya dijimos en un video anterior, la policía es una institución al servicio de los civiles, no son una casta distinta superior a la civilidad. El policía es un representante y funcionario del Estado, es un depositario del monopolio legítimo de la violencia. No obstante, este poder que le es dado no es un poder absoluto ni debería ejercerse de manera arbitraria. En mi opinión, hay cierta forma en la que el peruano enfrenta su día a día que lo vuelve agresivo. Así, la agresión, la violencia y el uso de un arma de fuego en una situación cotidiana son indicativos de una posible desnaturalización del rol del efectivo policial, en este caso un subalterno, que debería actuar como protector o mediador y no como agresor. Este suceso podría analizarse como un síntoma de violencia estructural en la sociedad peruana. Poco a poco nos estamos deshumanizando. Factores como la desconfianza mutua entre ciudadanía y fuerzas del orden, que es muy mencionada en los estudios especializados, refuerzan el estado de alerta y de impasividad que permea especialmente en las ciudades más violentas y más urbanizadas. La precariedad en la formación ética y profesional de los policías, puesto que no existen filtros adecuados para seleccionar a los mejores elementos, y la normalización de la violencia en espacios públicos contribuyen a la repetición de estos episodios. El otro hombre, que los internautas más reaccionarios calificaron como un fumón. Es interesante cómo los peruanos descalifican a otros a través de conductas que ellos, a través de un prejuicio establecido, consideran no acordes a lo que piensan que es lo normal. Fumón, cabro, cachudo, crolo. Otro día hablaremos de esto. Lo importante aquí es considerar que si el hombre en cuestión es un parqueador extorsionador, como se ha ido diciendo por la prensa, entonces el conflicto se origina en un contexto económico de informalidad y precarización laboral. Esto tiene muchos matices. Mi intención no es defender a este tipo. Lo interesante aquí es que el cobro de parqueo, aunque informal, es parte de una especie de sustento diario normalizado, lo cual coloca a la persona que recibió el balazo en una posición de vulnerabilidad frente a quienes tienen más poder social o institucional. Esto podría interpretarse como una suerte de desigualdad estructural, además de una deshumanización cotidiana que se expresa en relaciones jerárquicas violentas. La violencia no es solo agresión física o verbal, también, considerando a Pierre Bourdieu, existe la violencia simbólica. La opinión pública se ha dividido en dos: los ciudadanos que condenan el hecho y algunas personitas que lo glorifican. Pero aquí me interesa analizar a estas personitas que avalan y respaldan el hecho. Lo cierto es, queridos amigos, que nada justifica una ejecución o un asesinato. El respaldo a un acto violento personalmente para mí es muy desconcertante, pero puede entenderse desde una perspectiva sociológica y psicológica, analizando cómo ciertas dinámicas culturales, sociales e individuales influyen en la forma en la que estas personitas interpretan y justifican cierto tipo de hechos degradantes como este, lo que nos lleva a la normalización de la violencia y a la violencia simbólica que acabamos de mencionar. Según Pierre Bourdieu, la violencia simbólica es una de las muchas formas de dominación que se perciben como naturales. Subrayen la palabra natural porque en la mente de estas personitas lo natural puede justificar las más cruentas aberraciones. En sociedades con altos niveles de desigualdad y conflictos cotidianos, el uso de la fuerza, especialmente por figuras de autoridad, puede ser visto como una respuesta legítima y necesaria para mantener el orden. Por otro lado, según la cultura de la violencia de Galtung, existen ciertos tipos de violencia y discursos que justifican y perpetúan la violencia directa y estructural. Narrativas como "la autoridad siempre tiene la razón" o "los informales son un problema" alimentan la percepción de que este tipo de actos son aceptables. De acuerdo con Girard, en momentos de crisis o tensión social como desigualdad económica, inseguridad o desconfianza en las instituciones, o como los miserables
miserables tiempos que nos están tocando vivir, las sociedades tienden a buscar culpables a quienes puedan atribuir sus problemas. Trabajadores informales, zurdos empobrecedores, fachos de mierda, lagartos, dinas asesinas, gorritis, encerronas, felipes mantequillas, etc. Los ciudadanos, los personajes mediáticos y políticos, asimismo suelen ser percibidos como parte del caos predominante. Al justificar la violencia se refuerza la idea de que eliminar a estos individuos contribuye al bienestar colectivo. ¿Quién se acuerda cuando un grupo de gente de izquierda fue a agredir a Beto Ortiz a su casa? O cuando hicieron lo mismo con la abogada de Keiko? O cuando, al revés, grupos como La Pestilencia arman tiendas de campaña afuera del local de IDL Reporteros? O cuando van a insultar a Rosa María Palacios afuera de su casa. La violencia no conoce de espectros políticos. Por otro lado, las personitas que justifican la violencia encajan en algunas propuestas de Hannah Arendt, quien argumentaba que la violencia puede ser normalizada cuando los individuos no reflexionan críticamente sobre sus acciones o las de los demás, actuando bajo normas o prejuicios incuestionables. Quienes justifican el acto del policía pueden estar reproduciendo esta dinámica sin cuestionar sus implicancias éticas. Asimismo, según Theodor Adorno, estas personitas podrían encajar en el perfil de la personalidad autoritaria, quienes básicamente son individuos que tienen una inclinación a respaldar el uso de la fuerza por parte de figuras de autoridad, percibiendo cualquier desafío al orden establecido, real o imaginario, como una amenaza que debe ser eliminada. Hay muchos teóricos que analizan el autoritarismo en las sociedades, pero personalmente yo diría que estas personitas se identifican con el policía como figura de poder, proyectando en él sus frustraciones o deseos de ejercer control. Este es un fenómeno que en psicología social se conoce como identificación con el agresor y lleva a justificar la violencia como una forma de reafirmar un sentido de autoridad o control en un entorno que parece incontrolable. En un sentido más amplio, el argumento de los solapadores de este tipo de actos denigrantes se cae, puesto que el policía, ahora en manos de la justicia, habría fugado en uno de, según la prensa, sus tantos automóviles. La presunta fuga del policía es un rasgo común en casos de abuso de autoridad, la percepción de impunidad. Este fenómeno, la impunidad, está demasiado vinculado a las debilidades de los sistemas de control interno en las instituciones públicas, donde muchas veces se encubren, minimizan o invisibilizan los actos ilícitos cometidos por agentes del Estado. En el caso del Perú, incluso estos son premiados mandándolos al extranjero. Desde una visión más simbólica, este suceso podría verse como un microcosmos de tensiones sociales más amplias y más complejas. Primero, la disputa por el espacio público. La gente de mal vivir lotiza el espacio público que en teoría es de todos. Recuerdo la primera vez que visité una zona marginal y me sorprendió la gran cantidad de tranqueras que la gente pone en las calles para lotizarlas. Este tipo de actividades se convierten en puntos de conflicto en donde brilla por su ausencia la regulación formal. Segundo, la percepción del arma de fuego como símbolo de poder. Como civiles, el no tener acceso a un arma de fuego nos pone en una situación vulnerable a merced de la brutalidad policíaca y de la delincuencia. Del por qué existe una regulación armamentística en países tercermundistas como Perú hablaremos en otro video, pero lo importante que quiero que sepan es que la prohibición y regulación de armas garantiza nuestra unión. El lema del Perú es firme y feliz por la unión, al igual que el lema de Chile es por la razón o por la fuerza. Si las armas pudieran ser compradas en un tambo, la balcanización estaría asegurada, pero de eso vamos a hablar en otro video. Lo importante es que, en este caso de agresión policial, el arma de fuego se utiliza para imponer autoridad y ejecutar un punto de vista unilateral. Tercero, me reafirmo en mi triada caracterizante del peruano promedio, a saber, pajero, conservador y machista. La masculinidad hegemónica tiene un impacto muy interesante en la sociedad peruana. En casos de una escalada de violencia como esta, los conflictos por lo general, especialmente en las personitas que no tienen una gran capacidad léxica, tienden a resolverse a través de la fuerza física. ¿Qué salió mal?
De acuerdo con los protocolos de la Policía Nacional del Perú, el policía estaba en la capacidad de identificarse como agente de policía y detener al sujeto que presuntamente lo estaba extorsionando a través de la petición de un cupo o propina, como le dice el agente de malvivir. Este accionar se indica en el protocolo de intervención y flagrancia y garantía de derechos del manual de protocolos de la PNP. La escalada de violencia fue absurda. El agente le mete un galletazo en la cara al presunto delincuente, este a su vez responde con un puño y finalmente el agente saca lo que presuntamente sería su arma de reglamento y liquida al tipo en un acto de violencia desproporcionada. Generalmente, la agresión surge como una descarga de tensiones internas. No quiero justificar al policía, no obstante, si en ese momento estaba emocionalmente cargado, entonces los policías no reciben una adecuada formación en control de emociones. De esta manera se entiende esta respuesta tan irracional y tan violenta. Cuando el policía le dice al otro tipo, te pones a decirme a mí, ¿quién chucha eres? ¿Qué chucha va a pasar? Lo que está pasando allí es que el policía percibe el contexto como una amenaza, pero no una amenaza en el sentido físico, sino simbólico a su autoridad. Entonces el policía subalterno, quien a su vez es presuntamente amedrentado por otro subalterno, socialmente hablando, a quien percibe como un inferior, responde con violencia para reafirmar su dominio en una interacción que desbordó su capacidad de autorregulación. En mi opinión, a este agente de policía debería caerle todo el peso de la ley, pero ¿este escenario es viable? En países como el Perú, que garantizan la impunidad, probablemente no suceda si es que la gente en cuestión tiene una gran vara y, las reales conexiones. Pero, ojalá me equivoque, este suceso quedará como una noticia más dentro del mar excrementicio en el que navegamos actualmente. Como sociedad nos encaminamos a la desorganización social. No todo es economía. Este tipo de análisis pretende esclarecer y avisorar un entramado de problemáticas sociales y estructurales que requieren atención urgente. Reflexionar acerca de este tipo de hechos nos permite cuestionarnos acerca de qué estamos haciendo como ciudadanos y qué está fallando socialmente en el Perú. Ojalá en un futuro cercano este tipo de sucesos sean vistos como una pesadilla fugaz y no como el día a día. Hasta la próxima.